Hoy tenemos a César Astudillo, que va a ser la persona que va a inaugurar estos diálogos sobre conceptos relevantes en la estrategia en momentos de complejidad. Hola César. Hola José Antonio, muchas gracias por invitarme. Es un honor que estés en esta conversación con todos nosotros. En primer lugar, yo soy muy malo presentando a personas. Dinos quién es César Astudillo, qué hace y quién es y qué hace. Bueno, yo suelo, en mi perfil de LinkedIn pone que mi misión es ayudar a los líderes a tener éxito de manera responsable en un mundo en transición. Y esa es un poco la forma en la que he condensado una trayectoria que empezó con el desarrollo de software, tanto para entornos financieros como en videojuegos y cosas así, la creación multimedia, luego la experiencia de usuario y más recientemente, o sea, con gente que tiene un pedigrí de desarrollo y de diseño, como yo, pues que hemos recalado en un área que es la de la estrategia, ¿no? Eh, digamos, una especie de nadar de forma ascendente, ¿no? Que cuando te piden que hagas algo, te parece que ya en la propia petición de lo que tienes que hacer hay una fórmula para el fracaso y te hubiera gustado estar 6 meses antes con el jefe de la persona que te llama o la jefa para deliberar cómo llegar a la estúpida conclusión de que había que hacer algo que a ti te parece totalmente inadecuado, ¿no? Y entonces yo creo que muchas personas senior que hemos nacido, que hemos empezado a trabajar en en áreas más ejecucionales, pues esa especie de frustración porque las decisiones que precedían a llamarte a escena a ti te parecen mal tomadas, te hacen querer estar antes y querer participar en un diálogo que ocurre en un nivel jerárquico más alto. Y yo creo que eso es bueno, lo que nos ha llevado a mí y a otras personas como yo a, a nacer en el diseño y a ir a acabar como intentando ocupar espacios de estrategia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ayer precisamente estaba escuchando una entrevista también de Tony Segarra, que pues, soy muy fan de Ujú. Tony, y habla un poco de lo mismo, ¿no? En ese sentido de ir hacia atrás o hacia más el origen del diseño de la estrategia, porque si no, a veces a mí también me pasa. Te encuentras con productos o servicios que dices, bueno, si yo esto lo hubiese cogido 6 meses antes o 3 meses antes, un año, esto probablemente sería diferente o a lo mejor ni existiría. Yo creo que ese avance hacia el origen de la propuesta es súper interesante. Bueno, y estamos aquí, entre otras cosas, aparte de que no nos seguimos en redes y que yo te admiro mucho, porque la verdad es que tu timeline tiene un nivel bastante alto, intelectualmente bastante alto. Estamos también fundamentalmente porque te menciono en el libro de Estrategia y Complejidad. En el libro de Estrategia y Complejidad, en el camino que recorro junto al lector, en ese proceso de reflexión estratégica, hay una parte que yo llamo mis preguntas incómodas, ¿no? Las preguntas incómodas que yo hago habitualmente a equipos de reflexión, a consejos de dirección, que son preguntas sencillas, abiertas y que tienden a sacar de su zona de confort a estos equipos de reflexión. Las preguntas son tres: ¿qué nos compran? ¿Por qué nos compran y por qué no nos compran? Y en el desarrollo de la pregunta de qué nos compran y en el desarrollo de lo que habitualmente estoy viendo, que los equipos en una primera respuesta tiran hacia lo que es la definición o de su portafolio, pues nos compran cámaras fotográficas, bolígrafos, coches, etcétera, etcétera. Esa mala explicación de realmente que nos compran, que para mí es fundamental a la hora de diseñar una estrategia, surge el momento en el que tenemos que poner al cliente en el centro del valor. El libro habla de estrategia, complejidad y de dimensiones de valor, dimensiones de cómo una organización es capaz de crear dimensiones de valor, crear valor para sus clientes, para las personas que trabajan, para la sociedad y para los socios. Y en esta iteración que tenemos en redes, descubrí un concepto propio de César que me parece extraordinario. Y por eso lo cito y por eso estás aquí, entre otras cosas, César, que es el concepto de turismo de empatía. Ese turismo de empatía
quien no siga a César, que lo siga ya, pondremos luego en el comentario sus redes, que me parece un concepto súper interesante, porque esto de mapas de empatía de Dave Gray, todas estas cosas están sobresaturadas. Pegadores profesionales de POSITs. Yo he puesto que yo he estado en la Capilla Sistina de los POSITs, pero es que ese turismo de empatía, que no es más que un waste, un bullshit, me parece súper interesante. Y por eso me gustaría que compartas con las personas que vean esta entrevista o esta conversación más que entrevista, qué es eso del turismo de empatía y cómo llegas a esa, porque me parece clave cómo llegas a ese concepto. Fenomenal, mira. Para mí, llego a ese concepto que tú lo has relacionado con un área más determinada, que es todo lo que tiene que ver con el teatrillo de la innovación, con sus post-its en paredes y todo eso. El teatrillo de la co-creación y de vamos a sentarnos a pensar y tal. En el que, por cierto, el otro día estaba comentando que ese tipo de teatrillo que ha migrado de alguna manera de los departamentos de New Product Development, de los procesos de desarrollo de nuevo producto y servicio, a la función de recursos humanos, precisamente como, digamos, como indicio de su falta de retorno, ¿no? O sea, o que el retorno que ofrecen cada vez es más evanescente, menos justificado, y por eso acaba mirando a recursos humanos porque ya se renuncia a que sirva para algo y entonces se supone que nos quedamos con los beneficios del proceso en sí, ¿no? En cuanto a ¿cómo se llama? Como el rédito que te pueda proporcionar en términos de cambio de mentalidad, diálogo entre departamentos que no se hablan, etcétera. Pero muy en relación con eso, o sea, con todo ese complejo militar industrial de los post-its, ¿no? Claro, todo eso es una corriente histórica que viene a caballo de una tendencia, una necesidad que era cierta, que es y tú lo has mencionado, que es la de comprender mejor a tu cliente para ponerle en el centro. Empieza en los 90, ya como nos tenemos que orientar al cliente y y recuerdo muy bien cómo en los 90 hubo una solución tecnológica a eso. O sea, la pregunta estaba ahí, el picor estaba ahí, la forma en la que las empresas se lo rascaron fue instalando un CRM y gracias a eso pues florecieron SAP y Salesforce y todo eso, ¿no? Pero claro, es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que administrar el ciclo de vida de relación con el cliente. De modo que esta fue una inquietud que quedó, digamos que imperfectamente satisfecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos, en los últimos 20 años, con la entrada de lo que podríamos llamar la transformación digital, es decir, con nuevos medios de relación con el cliente que tienen cualidades distintas y que te obligan no solo a reformar tu capa externa de relación con el cliente, sino que de su aplicación emergen oportunidades de nuevos modelos de negocio y, de hecho, la aparición de grandes gigantes digitales que son una amenaza para los negocios establecidos, etcétera, pues la necesidad pobremente satisfecha de conocer al cliente se agudiza, ¿no? Y hacia si bien en un momento en los 90 hubo un reduccionismo tecnológico que era, ya está, ponemos un CRM, problema resuelto, pues también ha habido una serie de falsas soluciones a eso, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el Big Data, ¿no? O sea, en plan de, tenemos que conocer al cliente como si lo hubiéramos parido. Bueno, pues vamos a masajear todos los datos que son producto de nuestra operación, porque seguro que en esa mena encontramos algo en esa ganga encontramos algo de mena y sea algún metal precioso, ¿no? Ignorando que por más que toda la gran propuesta del Big Data, ¿no? que viene del vertical del silicio, viene de nuevo de empresas de software que te quieren vender software y te están diciendo, no hace falta que te agarres una muestra significativa, N igual a población. Vamos a conocer al cliente como si lo hubieras parido, porque vamos a conocer a todos y cada uno de tus clientes para ofrecerles a cada uno de ellos justo lo que estaba esperando antes de que sepan que lo quería, que es la vieja promesa de la personalización, que salvo en algunos casos limitadísimos,
es, queda totalmente por cumplir, ¿no? Y se lleva prometiendo desde finales de los 90. Que además es terrible porque encima es muy seductora la promesa de la personalización por la tecnología, porque permite no contestar a quién vendes, que es otra pregunta incómoda, ¿no? Cuando, yo qué sé, un 80% de los beneficios de la supuesta personalización carísima los puedes conseguir solo con una primitiva segmentación bien hecha. Entender bien a quién vendes y a quién no vendes. Este público me interesa, este público no me interesa, y este público que me interesa lo voy a dividir en estos tres segmentos y los voy a atender de esta manera, ¿no? Yo me he encontrado crónicamente con que los grandes directivos del IBEX entran en pánico cuando les preguntas eso, no a todo el mundo. Y, o sea, ¿qué le vendes a quién? ¿No? Puedo posponer el trabajo duro de hacer esa decisión con toda la renuncia que eso supone, ¿no? Del aspecto negativo de eso, de qué no vendo y a quién no vendo, porque viene una tecnología salvadora a decirme a todo el mundo justo lo que necesita. Mentira. Bueno, da igual, pero lo ponía como ejemplo de solución fallida eso, ¿vale? Disculpa, porque ahí estamos entrando en la estrategia como un acto de renuncia. Absolutamente. Y De concentración de recursos finitos. concentración de recursos finitos. Y esto da mucho miedo. Error total, pero bueno. Terrible error. Terrible error, y un terrible error que las compañías de tecnología se esfuerzan en ser complacientes en ese error, ¿no? No están como aguijoneando a la gente para que no cometa ese error. Están animando a que lo cometan. Y otro error, o sea, visto que no vas a conocer a tu cliente mirándole como un voyeur a través del estrechísimo ojo de cerradura, ¿no? Que suponen los datos operacionales que tu interacción con ese cliente arroja. Es una forma paupérrima de conocer a una persona, ¿no? Entonces, a finales de los 90, a principios de los 2000, surge la necesidad de hacer interfaces usables, que el cliente, o sea, cuando la relación con el cliente pasa a ser en modo autoservicio, el cliente se tiene que dar autoservicio, le pones una herramienta adelante y si no es capaz de encontrar el contenido que busca o el producto que busca o completar la tarea que se propone, como una compra, por ejemplo, con efectividad, eficiencia y satisfacción, pues lo pierdes. Y ahí es donde surge un tipo de investigación de usuario, de user research, prima hermana de la investigación de mercado, pero que intenta conocer en directo, intenta desde el diseño, dentro de lo que es el paradigma del user-centered research, del user-centered design, ¿no? Lo que intentamos es tocar a especímenes vivos de los usuarios, individuos, aunque sean muestras pequeñas, para poder entender sus necesidades, sus expectativas, sus estilos de pensamiento, los modelos mentales que tienen en torno a ese que le vendemos, ¿no? Para poder mostrarle nuestra oferta en un formato que sea congruente con esos estilos de pensamiento, con esos modelos mentales y que les permita jugar un papel en su vida que sea este producto me resuelve. Una preocupación que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que al inicio eso se hacía poco, siempre se ha hecho poco. Cuando se ha hecho con las presiones de los ciclos de producción. Entonces, bueno, al principio, a finales de los 90, se utilizaban técnicas muy de laboratorio, muy de la psicología cognitiva. Era el tiempo del usability engineering. Luego, a principios de los 2000, esas técnicas de investigación se fueron haciendo de corte más etnográfico, más entera la gente. En lugar de sacarla de su contexto y meterla en un laboratorio, voy a visitarles a donde están, voy a acompañarlos, técnicas más etnográficas, ¿no? Les voy a pedir que desarrollen un diario para entenderles de una forma más densa. ¿No? Con un acompañamiento shadowing, Safari, todas estas. Exacto. El shadowing y todo eso es entender a la gente sin aislarla de su contexto, con técnicas muy etnográficas, ¿no? Muy de observación participante y tal. Y yo recuerdo en aquel entonces, pues yo en 2006 me uní a DNX, que era una empresa de user experience que utilizaba, yo creo que era en España de las que utilizaba con mayor rigor
las técnicas de investigación cualitativa de corte etnográfico propias de todo esto, gracias a una socia que es Maritza Guadarrama, que es una mujer que tiene un trasfondo de sociología y etnografía y que las puso al servicio de la user experience de una forma, yo creo que muy solvente. Yo aprendí un montón con ella. Bueno, el caso es que cuando yo hablaba con etnógrafos y etnógrafas, yo a veces, por ejemplo, la hermana de un cuñado que era antropóloga, y yo le contaba que nos aproximábamos al objeto de estudio en semanas en lugar de meses, o sea que a lo mejor tenemos trabajos de campo de 3 semanas, ella se horrorizaba. Dice, eso no vale ni para tomar por culo. O sea, es como, nosotros tiramos 6 meses conviviendo con la gente hasta que empezamos a conocerles. Y la otra cosa que nos decía, el reproche un poco de la academia a la industria, ¿no? Era, también decía, pero qué mala investigación en fuentes secundarias hacéis. O sea, no os pongáis a hacer campo hasta que hayáis leído todo lo que está escrito sobre los fenómenos que queréis estudiar. O sea, por ejemplo, si queréis ayudar a las cuidadoras primarias o cuidadores primarios de una persona enferma en un entorno de un seguro de salud, por ejemplo, pues enteraos de qué es la lógica de los cuidados, que hay ríos de tinta escritas sobre ellos. Primero, quemaos las pestañas, leeros el libro, entender lo que es la lógica de los cuidados y subíos a hombros de gigantes que han investigado mucho y bien sobre ello. Y luego ya decir, vale, pero esto es incompleto, voy a extender ese conocimiento haciendo mi propio trabajo de campo. Porque de lo contrario vas a hacer un trabajo de campo naif y vas a volver con obviedades, ¿no? Correcto. Pero, y aquí es donde entra lo del turismo de empatía. ¿Qué pasa? Que establecer ese diálogo con el usuario antes de ponerte a hacer cosas, a lo largo, a medida que este fenómeno que es la transformación digital, que yo creo que ya es un fenómeno crepuscular, se ha ido industrializando y eficientando, se ha ido trasladando de vamos a hablar y tocar y acompañar a especímenes vivos de los usuarios a vamos a tirar espagueti a la pared a ver si se queda pegado, ¿no? O sea, vamos a hacer un test A/B, vamos a hacer métricas, vamos a hacer optimización de la conversión y vamos a, digamos, nuestra comprensión del usuario va a venir de ver vídeos de cómo mueve el ratón, ¿no? Que es un poco, y la cosa ya, toda la parte de tocar al usuario en carne mortal, ¿no? Va encogiendo, hasta llegar, tengo aquí un libro, ¡Ostras! a extremos caricaturescos, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, esto, ¿qué es? O sea, Sí, sí. vamos a crear un nuevo producto en una semana. El lunes vamos, entre otras cosas, vamos a hablar con expertos Sí, sí. y el viernes, entre otras cosas, vamos a testar con miembros de tu público objetivo, ¿no? ¿Tú crees que con un cacho de mañana vas a tomar decisiones que valgan la pena? Ya nos vamos aproximando a lo que llamamos el turismo de empatía, ¿no? Que es como tocar al usuario, no como lo toca un viajero o un antropólogo o una antropóloga, sino como lo toca un turista, ¿no? Sí, sí, O sea, es como, claro. no, llegas corriendo, tocas al usuario, le he tocado, ya está, He y visto la Gioconda. Está ahí claro, a lo lejos, eso es. rodeado de un montón de turistas, a 20 metros, ahí está pequeñita, ya está, ya un cheque en mi. Mira, estás Eso tocando es. temas súper interesantes. Yo respeto mucho a los etnógrafos, a los sociólogos, a la gente que realmente sabe de esas fuentes secundarias y que sabe tocar realmente a las personas como objetos de estudio. Pero hemos llegado a una banalización total. Es decir, cualquiera con un saco de post-it en la mano es un etnógrafo. Cualquiera ya tiene esa capacidad de visualizar, de comprender patrones. Esto es a lo que hemos llevado. Y esto incluso ha tenido para mí, desde mi punto de vista, que no sé si lo compartes, algo que yo también hablo bastante en las redes, que es el tema de la innovación abierta. La innovación abierta, que para mí puede ser un tema interesantísimo como parte teórica, cuando ya nos metemos en esos fines de semana de hackatones, etcétera, etcétera, donde estamos diseñando, pero bueno, es que no vemos al usuario ni en foto. O sea, tenemos 54 horas para diseñar un producto o servicio de un reto que suele ser genérico de una organización. Hablamos de que esto es innovación abierta, hablamos de que el cliente está en el centro, pero el cliente es que no aparece.
Por eso estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Una frase tuya que tengo aquí que me ha gustado mucho de un hilo pondré cuando subamos el vídeo es: el design thinking es al diseño lo que el karaoke a la música. Es genial, es que eso es genial, es genial. Claro, claro, porque está muy bien que en su momento la aparición del design thinking facilitó muchísimo. Creo que el design thinking y el NPS fueron los dos grandes artefactos legitimadores de la función del diseño, ¿no? O sea, porque por un lado el design thinking actuó como vehículo popularizador de, de la importancia de adquirir, digamos, de lo que aportaba el punto de vista de una diseñadora o un diseñador a, al quehacer empresarial, especialmente a la estrategia. Y luego el NPS fue como el gran artefacto que, que reificó, que convirtió en una cosa el retorno del buen diseño, ¿no? O sea, como en plan de, dice, no, es que vas a conseguir más fidelidad o es que el usuario se va a pegar más, te va a subir el NPS. Ah, vale, Sí, sí, muy bien. correcto. Lo tangibilizas, ¿no? Somos muy Porque, claro, como tangibilizar, ¿no? Es decir, tenemos sí, por fin ya estás hablando en números, ¿no? Ya estás hablando en algo cuantificable. Sobre todo porque el NPS, yo creo que ya se ha perdido su gran propuesta, ¿no? Que cuando lo inventan, lo que dicen es que es un indicador adelantado de las ventas. O sea, si baja, pronto tus ventas bajarán. Si sube, pronto tus ventas subirán. Y esa es el momento en el que de pronto alguien a quien no le importa la experiencia de la gente pasa a importarle, ¿no? Porque claro, claro, sí, sí. Ostras, ahora tienes mi atención, me estás hablando de que van a subir mis ventas. ves ya, lo Después, ves por el retrovisor. claro, ¿qué pasa? Que con la dictadura a cortar los time to market, el agilismo, y bueno, digamos, hay uno de los principios unos principios de manifiesto Agile que dice, ¿cómo era? Esto, la medida primaria de progreso es el software funcional. Eso ha hecho mucho bien y ha hecho mucho mal, ¿no? Porque al final tú entregas software funcional, pero ¿qué entendemos por funcional, no? O sea, ¿qué pasa? Que enterarte de si realmente el software que haces resuelve el problema de especímenes vivos de personas deja de importar. Y entonces, ¿qué pasa? Que entramos en estos acortamientos de los tiempos dedicados a tocar especímenes vivos de usuario que llegan a lo ridículo, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, con todos estos grandes modelos de lenguaje, ha salido una startup que me flipa, que se llama Synthetic Users y que reemplaza tu investigación de usuarios por IA. O sea, entrevista a IAs que representan a tus usuarios. Tú dime cuáles son sus caracteres sociodemográficos, hazles preguntas y ya te contestan ellos. Y es como, ¡no, por Dios! Bueno, no quiero meter mucho el dedo en la llaga, pero es que me lo has puesto fácil, ¿no? Porque esto de las sillas me suena a una perfil Buyer Persona 2.0 o algo así, porque esto también, claro, no tocamos al cliente y nos inventamos un perfil. Que eso está muy bien para una clase. Entiendo que está muy bien pues para comprender de qué va esto, pero claro, es que esto, si no sales a la calle, si ese buyer persona o como lo quieras llamar, no es real, ¿de qué sirve? Como dices, lancemos espaguetis, peguemos pochis, jiji, jaja, validemos nuestras hipótesis, porque claro, cuando no hay una investigación potente, es la fiesta de los sesgos. Todo lo que sale, valídalo. Es difícil, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo ves tú todo esto? ¿Tenemos hay alguna esperanza para... Bueno, yo creo que sí. O sea que, verás, es que además pasa una cosa, y es que yo eso lo he vivido mucho desde el ámbito, o digamos desde la tribu del diseño, ¿no? Entonces, tú tienes que, además desde una empresa que era DNX y luego Designit, donde convivían en buena convivencia investigadoras e investigadores, o sea, gente de ciencias sociales y del comportamiento con gente de diseño. Y un poco lo que hacíamos era como que co-investigaran y co-diseñaran, ¿no? Para que no hubiera pérdidas de información en medio. Eh,
Y claro, es que es muy difícil si la persona que va a diseñar, ¿no? Ya tiene una motivación que es la de poner en práctica lo último chulo que ha visto en Behance o donde sea, ¿no? O sea, como eso es lo que de entrada, una diseñadora tabula rasa, eso es lo que le mola, imitar tendencias. Y tú tienes que reemplazar ese drive por porque le importe el usuario, porque esté como tienes que cargar, porque las personas creativas no solo trabajan con información, ¿no? También les tiene que importar lo que hacen. Y entonces ahí viene el rollo de la empatía, ¿no? Pero claro, si simplemente hablan, participan en el campo y hacen una entrevista, pues está bien, pero no deja de ser un contacto como muy superficial, ¿no? Y ya te digo que es desagradecido, y me preguntabas que si hay esperanza, yo creo que sí la hay, porque los equipos que incorporan investigación hecha de forma medio seria superan y ahorran mucho tiempo de construir lo equivocado y volver a hacerlo y tal, y sobre todo, en mi opinión, llegan a propuestas de mayor, digamos, de un orden de innovación más radical y menos incremental, solo que más por el lado del market push que del technology pull, perdón, más por el lado del market pull que el technology push. O sea, yo uso mucho las 4 lentes de la innovación de Rowan Gibson, ¿no? Entender necesidades, a eso es a lo que nos ayuda la investigación, abrazar tendencias, que es a lo que nos... Pero hay que decir, no necesariamente tecnológicas, sino también sociales, políticas, medioambientales, regulatorias, etcétera, desafiar ortodoxias y apalancar activos, que es me encanta, que es la de decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué capacidades estratégicas diferenciales tenemos? Pues, ¿cómo podríamos adaptarlas a una situación novedosa, reutilizarlas de una manera que no es aquella para la que fueron concebidas, ¿no? Igual que la evolución habla de exaptación, ¿no? Las aletas del pingüino fueron alas en sus predecesores, ¿no? Y de repente, si mi medio es el acuático, y si utilizo mis alas para nadar en lugar de para volar, ¿no? Y, y creo que esa pata de entender necesidades multiplica el efecto de las otras 3. La lástima es que bueno, el cliente lo tiene que sentir, lo tiene que creer. Creo que una de las oportunidades también es que cuando te vas sobre todo en las grandes corporaciones, no sé si a ti te pasa con tus clientes, a mí sí, que, que muchas veces existe una especie de nostalgia colectiva por volver al espíritu del fundador. Entonces, esto invariablemente cuando te pones a escarbar en la historia de la compañía, antes de que su forma de hacer fuera enterrada bajo paladas y paladas de sucesivas modas de optimización operativa, que si Total Quality, que si Six Sigma, que si transformación digital, antes que eso había una tía o un tío con imaginación y con agallas que realmente conocía a sus clientes. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Mira, ayer publicaba un tweet breve, ¿no? Decía, One Hit Wonder, el drama de la innovación. Si escribo un segundo libro, yo creo que ese va a ser el título, porque yo trabajo con empresas muy grandes y me gusta mucho trabajar con empresas familiares. Y ese aferrarse a un legado, tal vez a una posnarrativa, ¿eh? Porque de lo que realmente, ya sabes, una posnarrativa porque contamos la historia como queremos, ¿no? De ese gran producto que les llevó de ser un taller pequeño, una empresa conocida a nivel nacional o internacional, que sinceramente no tienen ni idea de por qué fue un pelotazo, pues lo de One Hit Wonder, no saben por qué, o sea, y es lo que estás diciendo, hay alguien, es algo intangible, ¿no? Hay alguien que supo timing, suerte, lectura de contexto, lectura de, no sé, esa combinación mágica. Y ahora, legado, se ha puesto muy de moda entre algunos de mis clientes el hacer un libro de la familia, ¿no? Como todos tienen padres, son segundas generaciones, terceras generaciones,
O sea, tu empresa tiene 70 años, las cosas han cambiado muchísimo, ¿eh? Estamos ahora, hay que refundar, esa refundación de la organización. Y para mí es fundamental lo que tú comentas de conozcamos bien a esas personas que van a ser nuestros clientes para crear valor. No hagamos simplemente un design thinking, o como lo queramos llamar, ¿no? O unos pseudo estudios etnográficos de postureo. Vayamos a lo profundo. Claro, o sea, superemos las 12 o 13 capas de abstracción que nos separan del cliente y toquémosle un poquito, solo para volver a pensar en el negocio de una perspectiva de persona a persona, ¿no? Claro, claro. Que además ni siquiera es, o sea, digamos que un negocio que funciona es un pacto con el cliente que funciona, un pacto entre iguales. O sea, yo te ofrezco esto, te pido esto. O sea, y que va a prosperar, ambas personas van a prosperar mientras ese pacto se cumpla por ambas partes y se trata de redescubrir Sí, sí, cuál es ese pacto con el cliente, ¿no? No se trata de ponerse tampoco en plan servil, como si eso fuera una ONG, que no. Es una empresa. Lo que pasa es que tienes que descubrir al otro y entenderle bien. Todo esto me parece que era el estilo de negociación de Colombia, me parece, que era el de que se hacen negociaciones mucho mejores cuando las dos partes buscan juntas soluciones creativas que satisfagan no la conciliación de las posturas de inicio en la negociación, sino los intereses legítimos que subyacen a esa postura. Entonces, entender que tengo delante de una persona que es distinta de mí, que quiere algo distinto que yo y que sus intereses son legítimos y respetar esos intereses es un punto de contacto precioso entre la estrategia y, por ejemplo, y la comunicación política, ¿no? sí. Y que además que siempre va a implicar la asunción de cierta incomodidad por mi parte. O sea, de hecho, sentir esa incomodidad es la brújula que dice, vas bien, ¿no? Y yo para eso, Es el mira, motor, ¿no? tengo, Boom, boom. tengo, tengo Sí, aquí sí. una cosa que uso mucho con mis alumnos y que lo llamo la metáfora del cuchillo, ¿no? Tú tienes un cuchillo de cebollero, ¿vale? Un cuchillo de cocina. Es a propósito de lo de la inquietud que te dice que lo estás haciendo bien. Y te pones a hacer juliana, ¿no? Y no agarras el cuchillo como si fueras a apuñalar a alguien con él para hacer juliana, ¿no? Lo agarras de una forma muy determinada, ¿no? Vas a cortar el libro de Sprint. Esto, mantienes la punta en contacto, haces este movimiento de cizallado, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Y esta es la lógica de la producción. Así es como se agarra el cuchillo. Lo que yo hago, así es como lo concibo cuando lo concibo desde el punto de vista de poder hacer una operación de forma repetida, con calidad, con seguridad para mí, etcétera. Pero cuando llega otra persona y te dice, ¿me pasas el cuchillo? ¿Tú qué haces? Algo muy contraintuitivo. Agarras el cuchillo con cuidado por la parte no cortante de la hoja y lo entregas, porque en ese momento lo importante es que el mango, que es por donde se supone que se agarra un cuchillo, debe quedar libre para el otro, ¿no? Sí. Y tú te ves forzado a hacer algo que desde la lógica de la producción parece una estupidez. O sea, ¿quién en su sano juicio agarra un cuchillo por la hoja? O sea, yo, por ejemplo, o sea, no sabes lo que me he peleado en BBV, por ejemplo, cuando todavía no tenía ni la A, cuando hacía software para teleproceso financiero, cajeros automáticos, para cosas como que dar de alta una cuenta se llamara nueva cuenta en lugar de contratación de pasivo, ¿no? O para que, en los cajeros pusiera sacar dinero en lugar de reintegro. Sí, sí. Eh, y ellos me decían, es que no es sacar dinero. Es que, o sea, si empezamos a llamar las cosas como no son, es el caos. O sea, esto es un reintegro de la cuenta, las cuentas tienen reintegros. O sea, si decías, y ahí es donde dices, no eduques al cliente, alma de cántaro, deja de educar al cliente. Claro. O sea, adáptate a él, ¿no? Agarra el cuchillo por la hoja. O sea, siéntete inquieto diciendo sacar dinero, diciendo, eso es inexacto. Sí, sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Para que él pueda, entonces, claro, y si no le conoces, ¿cómo vas a hacerlo? Yo me comento muchas veces que primero, cuando alguien me contrata, probablemente te pasa también a ti. Probablemente no saben que están contratando, eso es lo primero. Pues contratan algo, pero no tienen muy claro el qué. Y luego yo tardo meses.
tardo meses hasta que puedo comprender, hacer como mi trabajo de etnográfico y de laboratorio con esas personas con las que estoy trabajando, que son una parte de toda la organización, no es toda la organización. Es que es fundamental, si no pasamos tiempo con el cliente o con el que pensamos que va a ser nuestro cliente, es que es imposible que lleguemos a otra de las patas que para mí es fundamental en la estrategia, que es la creación de valor. Pero de valor, ¿cómo creamos valor? Que para mí es una variable, que ya los comentaba antes, para mí es una variable que es multidimensional. Para mí el valor tiene muchas dimensiones y además es dinámica en el tiempo. O sea, Ujú. y esto no se hace pasando por el Louvre, corriendo la Victoria Samotracia, pum, 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 o por el Prado, pan, Goya, no sé. No, esto se hace conviviendo con el cliente. Y convivir con el cliente necesita tiempo también. Y como comentabas, tal vez estamos, con el tema de Agile, estamos intentando ser de esos el time to market que se puso tan de moda con el tema de innovación. O sea, muy rápido, tenemos que sacar poco a poco, ¿no? En ese sentido. Lleva su tiempo, ¿no? Para mí, o sea, hoy en día, en estos tiempos digamos, de descomposición de las viejas ortodoxias y tal, y yo creo que un inicio de camino estratégico que te pueda conducir a una ventaja competitiva que pueda tener cierta duración proviene de entender muy bien al cliente en un sentido amplio, y gracias a entender muy bien tus capacidades estratégicas, es decir, qué es lo que se te da singularmente bien, gracias a los activos que posees y a las habilidades que tienes, ¿no? ¿De qué manera le puedes servir singularmente mejor que otros? Claro. Y eso proviene de poder casar ese conocimiento cliente, que no es o sea, a ver, si tú fueras el hada madrina de Cenicienta, podrías con tu hada satisfacer todos sus deseos, pero no eres el hada madrina, no eres todopoderoso. Solo eres una organización con una serie de activos y habilidades que le hacen singularmente buena en determinadas actividades clave. Correcto. Y que no tienes, y que sería un error tirar por el desagüe. Olvídate de quién eres. No, tienes que ser como SpaceX. Sí, sí. Es que no soy como SpaceX, soy como el A2 Martínez. O sea, Sí, sí. y encontrar un pacto de cliente-empresa sostenible a partir de entender bien al cliente y de hacer un análisis sincero de cómo desde aquello en lo que eres singularmente bueno, aquello que se da singularmente, ¿qué es lo que se me da singularmente mejor que a los demás? Eso es un melón, César, porque damos por supuesto que las organizaciones saben en qué son buenas. Ojo, que eso es un melón también importante, porque si saltamos y hablamos de turismo de empatía, también hay mucho turismo interno, con tipos DAFO, ¡Buah! eso es más, pues eso es todavía Ya te digo. ¿Y tú qué haces? ¿Qué vendes? Pues no sé, pues yo vendo alarmas, ¿no? A lo mejor tú vendes seguridad o confianza o que es que nos hemos ido todo el tema de la ingeniería de procesos. Bueno, tú y yo hemos vivido esta época de transición de los 90, 2000, Six Sigma, la calidad total, que pensaban, bueno, el método Lean Startup, un método científico, que vamos, fíjate que yo he revisado la última edición del libro. Ostras, si un modelo de negocio tiene algo, para mí es complejidad y no científico. Si no, no habría campo de juego para alguien que tuviera reglas. Los demás no teníamos ningún campo de juego. Es que es súper importante, porque dices, ostras, esa conjunción entre lo que las expectativas o necesidades del cliente y lo que lo que sé hacer de manera singularmente buena, que nadie me puede copiar o es difícil que copie, esa unión, ese encaje, que además para mí es como un encaje variable, porque los dos es como van unidos a lo largo del tiempo, y si no pierdes al cliente, es que es fundamental, estoy totalmente de acuerdo, es fundamental. Sí, sí. Así que nada, pues Pues me parece súper interesante lo que has contado, y bueno, la verdad es que en el libro evidentemente yo no podía hablar
de este concepto porque es un concepto tuyo que me parece súper atractivo, pero muchas gracias por compartirlo, ¿eh? Muchísimas O gracias. sea que por resumirlo, podríamos decir que turismo de empatía es una expresión despectiva que se usa para designar a cómo todo lo que hacemos para conocer mejor a nuestro cliente y así poder hacer mejor estrategia es comprimido y desustanciado hasta lo frívolo y hasta lo totalmente inútil, cuando se le aplica la lógica de la eficiencia y de hacerlo todo y de lo antes posible, ¿no? O peor aún, se convierte eso en una especie de teatro en el que tienes que hacer algún tipo de acto performativo que reviste las apariencias de que has conocido a tu cliente, porque eso de poner al cliente en el centro está muy de moda. O sea, joder, es que la de veces que he mostrado un gráfico con evidencias de resumiendo las evidencias de una, de una investigación y me han dicho, pero no has pintado al cliente en el centro. Nosotros ponemos al cliente en el centro. Yo como, ya, yo te pongo al cliente en el centro, hombre. Sí, sí, La ahí está. literalidad, ¿sabes? Espero que has estado a gusto y muchas Súper gracias. interesante. Un verdadero placer hablar contigo, José Antonio. Vale, Muchas gracias por la oportunidad. vale, muchísimas gracias, César.